La Noche de los Investigadores de 2021 nos vuelve a descubrir las investigaciones que se están realizando sobre la Catedral de Jaén desde distintas áreas científicas de la Universidad Jiennense, con el objetivo de conocer y preservar mejor uno de los grandes emblemas del patrimonio de la ciudad, una de las obras más destacadas del Renacimiento que influyó en iglesias y catedrales americanas. Después la de México, Puebla, Mérida en Yucatán, o incluso algunos proyectos que no se llegaron a realizar, pero que sí tenemos constancia de esos planos y que se ve la importancia que tenía este modelo tanto aquí como en América. También a través de qué medios se produce esa influencia del modelo, a través de la inmigración, de personajes importantes que eran de aquí de Jaén o que tenían relación con Jaén, también esos personajes que emigraron, pues la relación entre ambas orillas, o sin llegar a ignorar que un edificio de estas características en aquel momento, estuviese en construcción, que hacía que llamase la atención de personajes importantes de la época. A través de este plano podemos conocer todas las fases constructivas del templo, que en el siglo XVIII continuó su construcción de acuerdo con lo que se había iniciado en el XVI por Vandelvira. El por qué, con justicia podemos decir que es Vandelvira, aunque Vandelvira hiciera una parte relativamente pequeña, ¿no? Pero dejó, digamos, los pies forzados en la construcción del muro interior para poder seguir luego la obra, aparte de que hizo también una maqueta. Y luego hay hasta 4 fases constructivas que a lo largo de 250 años, sin embargo, y esto es lo admirable, mantiene el principio estructural que había hecho Vandelvira. Es decir, la Catedral de Jaén, en 2 siglos de historia constructiva, mantiene la estructura original y lo único que va cambiando son aspectos ornamentales, que son los que te van diciendo pues el paso del tiempo, ¿no? El siglo XVII, el siglo XVIII, las distintas fases que se fue haciendo. Y esto es justamente la nota distintiva y la nota, diríamos, que caracteriza a la Catedral de Jaén y que la diferencia de las otras catedrales que son, digamos, familiares, hermanas, por así decirlo, ¿no? Y es que esta mantiene una unidad, sobre todo estructural, en el tiempo, que no la tienen tan clara las otras catedrales. Esta edición se ha centrado en las figuras de Pedro Machuca y Elio Antonio de Nebrija, protagonistas de destacadas efemérides. Por un lado, el 5º centenario del regreso a España de Pedro Machuca tras su estancia de formación en Italia. Arquitecto y pintor, autor de este retablo que preside la sala capitular. Destaca especialmente por su originalidad estructural, una pieza que nos recuerda a los modelos de los pala de altares italianos, y que de alguna manera, bueno, pues reivindica no solamente las formas conocidas por Machuca en sus viajes a Italia, sino también sus modelos de inspiración, ¿no? Las influencias de los grandes artistas del Renacimiento, Rafael, Miguel Ángel, y bueno, sobre todo yo creo que la manera en la que él supo captar la necesidad de adecuarse a un encargo, el de una diócesis, con la representación iconográfica de unos tipos que venían fijados, ¿no? por las necesidades de la diócesis durante ese momento, y con una habilidad no solamente técnica sino también estilística que hacen de este una de las grandes obras, uno de los grandes retablos del Renacimiento español. Por otro lado, en 2022 se cumplen los 5 siglos del fallecimiento del humanista Elio Antonio de Nebrija. Algunas de sus obras se conservan en el archivo de este templo. Fundamentalmente es importante su figura porque fue el primero que hizo un diccionario en lengua castellana. Concretamente hace un diccionario, un volumen de latín-español y otro español-latín. También hace una gramática castellana, la primera en nuestra lengua, y posteriormente una ortografía ya al final de su vida. Es importante hacer este tipo de divulgación en la Catedral de Jaén porque hay en el catálogo, en el fondo antiguo de la biblioteca de la catedral, encontramos el diccionario de Nebrija. Está en un estado de conservación, bueno, pues, un poco lamentable, pero sí hemos podido conseguir una muestra de la gramática latina, porque también al ser catedrático de gramática latina en Salamanca enseñaba gramática latina y por tanto pues, hizo su propia gramática en 1481 y como digo hay un ejemplar en esta biblioteca.
En este tipo de piezas y en otras que se conservan en la catedral pueden aparecer hongos que produzcan el deterioro del patrimonio histórico. Es lo que ha estudiado un grupo de biólogos de la universidad. Concretamente se estuvieron estudiando distintas localizaciones emblemáticas o donde había una concentración excesiva de obras de arte, ¿no? En el museo, el coro y especialmente más incidencia en el archivo histórico, ¿no? Que es donde hay más acumulación de material orgánico susceptible de ser descompuesto por hongos. Se ha hecho un catálogo de todos los hongos que están dispersos en el aire y en qué concentración, ¿no? Y efectivamente pues, se ha observado que aquellos que tienen una acción de degradación de materiales son los más abundantes en el aire, ¿no? Y de hecho el siguiente paso, una vez identificado la concentración que había de ese tipo de hongo en el aire, pasamos a intentar identificar dónde podían estar las fuentes productoras, ¿no? Detectándolas fundamentalmente en el papel, en gran cantidad de papel que está en estado de descomposición, y en algunas obras, en los cuadros, que hay algunas colonias de hongos que también están parasitando ya el material, la pintura fundamentalmente. La Catedral de Jaén es el símbolo y la expresión más plástica del esplendor por el que la diócesis de Jaén atravesó durante el siglo XVI. Un cabildo que se crea en dos facciones desde el punto de vista artístico, una más proclive al gótico a la manera norteña, que se plasma en el coro de la catedral sobre todo, y una segunda facción que apoya un renacimiento a la italiana. Son una serie de canónigos que han pasado por Italia, que se han empapado del renacimiento que se está haciendo allí, y a su vuelta pues buscan maestros que ejecuten obras a la manera romana o a la manera italiana del Renacimiento. Esos canónigos son los que también favorecen la creación de una facción bastante poderosa, que apoyada por diversos obispos, desde el cardenal Merino al cardenal Pacheco, son los que llevan a cabo, los que posibilitan la ejecución del proyecto renacentista arquitectónico que lleva a cabo Andrés de Vandelvira. Lo que también se estudia, lo que también estamos viendo es qué se hace con esa obra de la Catedral Vieja. Dos vías principales, la donación a parroquias que dependían de la catedral o la reutilización en los proyectos barrocos, como es el caso de esta capilla de la Virgen de los Dolores, en la que el Cristo yacente que está justo encima de la mesa del altar procede de la antigua capilla del Santo Sepulcro de la Catedral Vieja y que se reutiliza en este proyecto barroco. Aquí se conserva otra obra emblemática de Pedro Machuca, la Virgen de la Cinta. Gracias al trabajo del Departamento de Química Analítica se han podido analizar los materiales que utilizó el pintor. Pues nosotros lo que hacemos es determinar cuáles son los materiales que usó, los compuestos químicos y los elementos que usaron. Entonces, pues nos traemos nuestro laboratorio portátil y sin tomar muestras, que es una cosa muy interesante, pues sin tomar muestras, aquí podéis ver algunas de las imágenes de nuestro equipo midiendo, pues podemos obtener esa información por, en muchos casos, la interacción de la luz con los distintos materiales de trabajo. Y entonces, pues, por ejemplo, esta luminosidad, que es lo que más llama la atención del cuadro, pues es de carbonato de plomo, que es el albayalde, que es un pigmento blanco que tiene un índice de refracción altísimo y entonces por eso refleja mucho la luz y consigue este efecto tan luminoso en las partes que a él le interesaba llamar la atención del cuadro. La química también ha servido para identificar los pigmentos de esta obra en restauración, el Martirio de San Sebastián. En el que hemos podido saber cuál era la gama cromática, los colores que utilizaba Sebastián Martínez. Sabemos que utilizaba como aglutinante obviamente el aceite, el óleo, pero sí que gracias a eso hemos podido afinar un poco más en el uso de azurita para los azules o el blanco de plomo para las carnaciones, el cinabrio y minio para los tonos rojizos. De la colección textil de la catedral hemos descubierto estas dos piezas, probablemente las más antiguas de la segunda mitad del siglo XVI. Por un lado, la casulla de San Blas, que pertenece al extinto convento de San Blas, posteriormente pasó a la iglesia de la Magdalena y actualmente la conservamos aquí en la SEO. Y por otro lado, la manga procesional, una manga procesional para la celebración de difuntos. De hecho, es de color negro y aparece la calavera con las dos tibias. Lo interesante en este caso de la casulla es la cantidad de atributos que aparecen asociados a los diferentes personajes que hay representados en las distintas capillas del ornamento. Aunque desconocemos el bordador,
y la manga procesional sí sabemos que es de Juan de Ochoa y que probablemente fue realizada entre 1566 y 1576 aproximadamente. Terminamos este recorrido admirando las piezas de platería de uso religioso y civil del siglo XVI hasta principios del XVII. Al principio son obras de características goticistas, porque lo que hay es, bueno, pues son elementos que nos llevan a lo que es la arquitectura gótica, arcos apuntados, pináculos, arbotantes, este tipo de cosas. Luego está la platería realmente renacentista del Renacimiento, ya con características más clasicistas, evidentemente, y finalmente está esa platería de la época manierista, finales del siglo XVI, primero del XVII, que es una platería muy sencilla, muy simple, pero también muy característica precisamente por su simpleza decorativa y también por alguna decoración, como son, por ejemplo, los esmaltes que se colocan para adornar de alguna forma ese tipo de objetos. Entre las piezas de platería destaca la custodia, una réplica de la original, obra de Juan Ruiz el Vandalino, perdida durante la Guerra Civil. La realizan diferentes talleres y que sigue las características de la custodia original de este artista cordobés, sobre todo gracias a los documentos que se han conservado en cuanto a fotografías de época, documentos como el contrato original de Juan Ruiz el Vandalino o otros inventarios que se han podido realizar a lo largo de la historia de la Catedral de Jaén, que han permitieron que la nueva custodia, la custodia del siglo pasado, pues se hiciera a imagen y semejanza de la custodia original de Juan Ruiz el Vandalino. Gracias a la Noche de los Investigadores, un público numeroso ha podido conocer todos estos trabajos que distintos investigadores están realizando sobre diversas facetas del Renacimiento.